Buenos días, chicos. Hoy vamos a hacer un repaso de lo que vimos hasta ahora del análisis del relato y vamos a avanzar con lo nuevo, porque ya estamos llegando al final de esta presentación, así que pronto ya vamos a empezar a pensar todos estos conceptos en las distintas narraciones. Entonces, partimos del concepto de narración. Dijimos que la narración podíamos pensarla a partir de dos aspectos, que son la historia y el relato. La historia tiene que ver con qué cuenta, cuál es el contenido de esa narración, temas, tópicos, motivos, género discursivo. Y el relato tiene que ver con cómo se organizan esos y se cuentan esos hechos de la historia en la narración, ¿sí? Entonces, hablamos del análisis del relato y lo primero que pensamos es la estructura narrativa. ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener una estructura narrativa? Un marco y un suceso, ¿sí? El marco es el lugar, el tiempo de los personajes y el suceso tiene que ver, siempre tiene como esta estructura, situación inicial, conflicto, resolución. Pero justamente las narraciones juegan con estos elementos estructurales y los presentan de diferentes maneras. En primer lugar, tenemos que prestar atención a por dónde empieza el relato a contar la historia. Empieza por el inicio, por la situación inicial, tenemos una estructura ab initio. Si empieza por el conflicto, vamos a tener una estructura in media res. Si empieza por la resolución, vamos a tener una estructura in extrema res. Y a partir de ahí tenemos que ver cómo la narración continúa organizando esos hechos de la historia, ¿sí? Tenemos distintas opciones, ahí tienen algunas, ya las estuvimos trabajando en clases anteriores. Bien, hablamos también de la importancia de la construcción del tiempo del relato. Vimos la diferencia entre tiempo de la historia y tiempo del relato, y en primer lugar, lo que vimos a la hora de pensar el tiempo del relato es que no siempre el relato organiza y ordena los hechos igual a como sucedieron en la historia, ¿no? Entonces, el primer elemento que analizamos a la hora de analizar el tiempo es el orden. ¿Cómo están ordenados en el relato los hechos de la historia? ¿Hay un cambio del orden cronológico? ¿Hay saltos en el tiempo hacia el pasado o hacia el futuro? ¿Hay hechos que no se nos cuentan en ese orden? Ahí tenemos entonces los diferentes recursos. Hiperbatón, cambio de orden. Analepsis, salto hacia el pasado. Prolepsis, salto hacia el futuro. Elipsis, hechos que no se cuentan. Hablamos de la importancia de señalar un punto de referencia. Ese punto de referencia va a ser el que va a determinar si hay hechos que son saltos hacia atrás o saltos hacia adelante. Bien, hablamos también de la frecuencia. La frecuencia narrativa tiene que ver con cuántas veces un hecho sucede en la historia y cuántas veces ese hecho se cuenta en el relato. Dijimos que cuando sucede una vez en la historia y se cuenta una vez en el relato, estábamos ante una frecuencia singulativa. En cambio, cuando el hecho sucede una vez en la historia, pero se cuenta reiteradas veces en el relato, estamos ante una frecuencia repetitiva. Vamos a hablar de frecuencia iterativa cuando el hecho sucede muchas veces en la historia, sin embargo en el relato se va a contar una. Todos los días Juan se levantaba a las 3 de la mañana, por ejemplo. Bien, y por último, el elemento que analizamos a la hora de pensar el tiempo en las narraciones es el modo, ¿sí? El modo tiene que ver con las velocidades en la cual un relato puede ser contado. Vamos a hablar de el modo escena cuando coincide la velocidad de la historia con la velocidad del relato, ¿sí? Vamos a hablar de un resumen cuando en la historia pasa mucho más tiempo, pero en el relato esto se narra mucho más rápido, ¿no? Entonces, hay como una velocidad mayor en el relato que en la historia. Y vamos a hablar de pausa en el caso inverso,
ya que si bien la historia queda detenida o pausada o ralentizada, el relato avanza en una descripción, en una reflexión o en una acción hiperlenta para generar tensión. Hablamos también de la construcción del espacio, vimos la importancia de la diferencia en pensar espacio y lugar, hablamos de construcción de espacio, la creación de un ambiente, de una atmósfera, que es la que le da sentido a esta historia. Hablamos de el análisis de los espacios, de si son cerrados, abiertos, públicos, privados, de tránsito, fijos, hablamos de los no lugares, hablamos de las islas y los espacios aislados, y también la diferencia entre los espacios que son simbólicos, metafóricos e imaginarios. Bien, estuvimos trabajando bastante con esto, así que cualquier duda no duden en consultar. La figura del narrador. Recordemos que dijimos que el narrador, por más que no se muestre explícito, siempre está, entonces hay que analizarlo, puede mostrarse más o menos, pero siempre hay un narrador si estamos hablando de una narración. Primero analizamos la persona gramatical, ¿sí? Primera, segunda, tercera. Nivel de conocimiento, cuánto sabe ese narrador acerca de la historia que nos está contando. Sabe lo mismo que un personaje, que los personajes, sabe más, sabe lo mismo, vamos a tener un narrador equisciente, sabe más, vamos a tener un narrador omnisciente, y sabe menos, vamos a tener un narrador deficiente. Es importante pensar si ese narrador participa del mundo narrativo que nos está presentando o lo cuenta desde afuera, ¿no? Esas son cuestiones a tener en cuenta, como ya hablamos algunas clases pasadas. Bien, la focalización va a ser un elemento clave a la hora del análisis. Tenemos que atender principalmente a qué tipo de focalización este narrador nos presenta. Vamos a hablar de una focalización interna, cuando el narrador conoce el mundo interior de un personaje, ahí vamos a tener una focalización interna fija, sabe lo que piensa y siente un personaje y se mantiene siempre en el mismo lugar. O vamos a tener una focalización interna variable cuando hay un cambio de focalización, es decir, en primer lugar, el narrador sabe lo que piensa determinado personaje, pero luego cambia y puede cambiar su focalización. Ahí vamos a tener una focalización interna variable. Focalización externa, el narrador aparece como una cámara, no sabe, no conoce el mundo interior de los personajes, sino que los hace hablar y los ve moverse, punto. No sabe qué piensan, qué sienten, ¿sí? Y focalización cero, en la cual el narrador conoce la interioridad de muchos personajes y parece no estar focalizado en nada en particular, sino que observa, ¿no?, desde panorámicamente el mundo que está narrando. Bien, hablamos también en la última clase de la construcción de los personajes, hablamos de distintos tipos de personajes, personajes que son redondos, que son complejos, que tienen una profundidad, ya sea dada por su psicología, es decir, por la construcción por su construcción interior, o y ahí hablamos de personajes psicológicos, o por su postura y su relación de ver el mundo, que ahí hablamos de personajes filosóficos. Hablamos también de los personajes dinámicos, que son los que se transforman a lo largo de la narración. Cuando termina la narración no son los mismos que cuando la narración empezó. Y hablamos también de la importancia de los personajes planos, ¿sí? Son estos personajes que no tienen profundidad, que son predecibles, que no se transforman. Y ahí aparecen los estereotipos y los personajes funcionales. Acuérdense que puede haber un juego con el estereotipo puede llegar a transformarse a lo largo de la narración y ahí puede ser que el personaje plano se convierta en un personaje redondo. Bien, es importante ver cómo se construyen, es decir, cómo los conocemos.
¿Los conocemos por sus propias acciones y reflexiones? ¿O los conocemos por la mirada del narrador? ¿O los conocemos por la mirada de otro personaje? ¿Sí? Acuérdense el ejercicio que hicimos sobre esto de pensar un personaje, que fue como un juego. Ahí es importante poder ver, ¿no? ¿Qué diferencias hay en la construcción de un personaje a partir del punto de vista del cual está construido? Y también tenemos que pensar si se incluye la voz, si ese personaje tiene voz o no tiene voz. Y si tiene voz, ¿cómo se la incluye? Desde un estilo directo, es decir, el narrador es el personaje, o se le da voz con comillas o raya de diálogo, ¿sí? O se lo hace hablar a partir de un estilo indirecto, es decir, sin marcas de diálogo, el narrador empieza a fusionarse con la voz del personaje, o directamente ya la voz del narrador y la voz del personaje están completamente mezcladas, y ahí tenemos el estilo indirecto libre. Y por último, bueno, por último no todavía, pero hoy vamos a hablar del estilo, ¿sí? ¿Qué es el estilo? El estilo tiene que ver con cómo está, cómo se expresa, cómo es el vocabulario que usa, cómo es la sintaxis, ¿sí? De esa narración. En primer lugar, vemos que nuestra vida cotidiana está completamente llena de lenguaje, puse lenguaje. Lenguaje figurado, puse, pero es figurado. ¿Qué quiere decir eso? No todo el tiempo lo que expresamos es exactamente aquello que queremos decir, sino que usamos figuras, ¿sí? Para determinar distintas cuestiones y comunicar diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, si hace un calor terrible y yo digo, qué frío que hace, en realidad no estoy queriendo decir que hace frío, sino que estoy queriendo decir que tengo mucho calor. Estoy usando una figura que se llama ironía, ¿sí? Estoy siendo irónica. Pero así hay muchas figuras, constantemente nos rodea el lenguaje figurado. Hay metáforas de la vida cotidiana, como me rompí la cabeza tratando de resolver ese problema. Ahí no es que literalmente nos rompimos la cabeza, sino que lo que buscamos es expresar mediante una metáfora algún suceso o algún hecho que nos aconteció. Entonces, el lenguaje figurado lo usamos todo el tiempo y la literatura también. Entonces, es bien interesante pensar en cada narración qué tipo de lenguaje figurado se utiliza y cuáles son esas figuras retóricas. Llamamos figuras retóricas a las metáforas, las personificaciones, la ironía, que seguro que han trabajado en años anteriores. Yo igual, si no, les voy a dejar una lista de figuras retóricas para que cada vez que tengan dudas consulten y puedan ampliar el análisis. Bien, ¿cómo es la sintaxis también de ese texto o esa narración que estoy leyendo? ¿Sí? Si es compleja o no, si es sencilla, ¿cómo es el léxico? ¿Cómo es el vocabulario? ¿Copia del registro oral o no? ¿O es un vocabulario súper literario y poético? No, ahí tengo distintas cuestiones para pensar. Y por último, vamos a ir analizando el tono, que el tono tiene que ver con cuál es el efecto que genera todo esto en nosotros y cómo se logra. ¿No hay un tono irónico? ¿O hay un tono nostálgico o alegre? ¿Sí? Es como la entonación de aquello que se nos está narrando crea determinados efectos a los que vamos a llamar tono narrativo, ¿sí? Que en general se expresan mediante adjetivaciones. Bien, y con esto entonces terminamos lo que es el análisis del relato. Pronto vamos a ver cómo armar una hipótesis de lectura uniendo historia y relato, pero por la clase de hoy estamos, la próxima analizamos todo esto en un cuento. Muchas gracias y hasta luego.